A lo largo de todos los tiempos, las personas evaluamos y somos evaluadas continuamente. Se puede decir que la evaluación es un proceso natural, permanente, presente en muchos aspectos de nuestras vidas. Evaluamos diariamente con distintos fines. Valoramos las características y posibilidades que nos ofrecen unos productos del mercado con respecto a otros para comprarlos o no. Atribuimos adjetivos a personas, situaciones o cosas en función de las impresiones que nos dan. También elaboramos juicios que nos ponen de parte de alguien o en contra de otro en una disputa. Buscamos conocer lo que le gusta o le molesta a nuestra pareja, con la intención de que la relación vaya a buen puerto. Así como esto, tenemos muchos otros ejemplos. Igualmente, aunque a diferente nivel, más sistemático, más consciente, ocurre en los ámbitos profesionales. Por ejemplo, tenemos la medicina, la justicia, el periodismo, la construcción, la seguridad y vigilancia, pero por sobre todas las cosas y lo que nos compete en este momento es en la educación. Y aunque se podría hablar de los por qué y para qué de la evaluación en otras esferas profesionales, en este caso nos ocuparemos de la evaluación en los contextos educativos. Y para comenzar, lo haremos a través de la historia del concepto de evaluación. Tenemos dos maneras de poder leer la historia. Y la primera dice que Forrest, citado en Sacristán 2002, sitúa su primera manifestación histórica en el siglo II a.C., tratándose de una práctica china para seleccionar funcionarios. Se trata de las primeras prácticas selectivas de evaluación oral. Lemus 2012 añade que algo así como un cuestionario de evaluación que utilizaron Sócrates y otros maestros de la época en sus prácticas de enseñanza alrededor del siglo V a.C. Lemus, por otra parte, nombra dos países precursores de la evaluación durante el siglo XIX. Estados Unidos, en 1845, comienza a aplicar los test de rendimiento estudiante con objeto de contribuir a la educación de estos mismos, y también se menciona Gran Bretaña, donde existieron comisiones para evaluar todos los sistemas de servicios públicos. Hernández y Guzmán, en 1991, sitúan en el año 1845 en Boston el uso de pruebas de rendimiento escolar como fuente básica de información para evaluar a las escuelas y al profesorado. Hernández y Guzmán, en 1991, también añade que es entre aproximadamente 1887 y 1898 cuando el pedagogo Joseph Rice utiliza por primera vez grupos de comparación para medir la eficacia de los programas. Para De Escudero, 2003, medición y evaluación surgen durante la Primera Guerra Mundial. Un especial interés por la aplicación de los test de inteligencia y personalidad puesto al servicio de fines sociales. El punto más alto del testing se sitúa en la década entre 1920 y 1930 aproximadamente, donde los test estandarizados ocupan un espacio privilegiado en el ámbito de la educación, con la intención de medir destrezas escolares basados en procedimientos de medida de la inteligencia para utilizarlo con grandes colectivos de estudiantes. El periodo tayloriano, reconocido así por Staffelbein y Scheinfeld 2005, comprendió desde 1930 hasta 1945 y recibe el nombre que es conocido como el padre de la evaluación educativa, Ralph Tyler, 1969. Él fue el primero en acuñar el término de evaluación educativa. Es Tyler, por tanto, quien supera la mera evaluación psicológica caracterizada del periodo anterior y sistematiza la evaluación en el ámbito educativo. Dicha propuesta, basada en la formulación de objetivos curriculares muy precisos y en la comprobación de consecución o no de los mismos, se extiende ampliamente por Estados Unidos. Escudero, 2003,
menciona que en Estados Unidos se produce un incremento de la presión por la rendición de cuentas que alcanza su máximo esplendor a finales de los 60, con la aparición de un nuevo movimiento que vino a denominarse la era de la accountability. Se trata, por tanto, de una época caracterizada por la pluralidad conceptual y metodológica. Guva y Lincoln, 1982, nos hablan de más de 40 modelos propuestos en estos años, y Mateo, 1986, se refiere a la eclosión de modelos. Tenemos otra manera de leer la historia también, que es a través o contada por etapas. Dicen los teóricos que tenemos una primera etapa que es la edad de la Reforma. Esta etapa abarca todo el siglo XIX y se caracteriza porque nos da cuenta del paso de las evaluaciones informales, escasamente científicas, de la evaluación formal, en tanto que ésta conlleva la aplicación de una metodología experimental. Los elementos básicos son un grupo experimental, un grupo de control, un programa de intervención o reforma y la evaluación final que había sido precedida de la evaluación inicial. La presencia o ausencia de diferencias estadísticamente significativas será la base en la evaluación formal del juicio de valor frente a la mera impresión, que es la base típica de las evaluaciones informales. La segunda etapa, que se le denomina edad de la eficacia o de los test, o etapa pre-tayleriana o primera generación, abarca aproximadamente el primer cuarto del siglo XX y se va a caracterizar tanto por la elaboración de todo tipo de instrumentos de evaluación, con lo que garantiza de forma válida y fiable la recogida de la información, como por la obsesión por la eficacia. Se pretendía saber rigurosamente el grado de consecución de los objetivos establecidos en cualquier acto o propósito, en nuestro caso propiamente tal, de tipo educativa, ya sea este aprendizaje de los alumnos, enseñanza del profesorado, implementación del currículum, entre otros. Las características más importantes de este periodo son, en primer lugar, la evaluación y medición son intercambiables, son como sinónimos. Evaluación y medición están insertos en el paradigma cuantitativo, característico de aquella época de las ciencias naturales. La evaluación y medición se centran en el análisis de las diferencias individuales siguiendo la tradición desde Darwin, seguida de Galton y entre otros. Ofrecen información acerca de los sujetos y apenas tenían relación con los programas escolares y, por supuesto, con el desarrollo del currículum. El papel del evaluador era netamente técnico, como un proveedor de instrumentos de medida. La tercera etapa, tayleriana o segunda generación, se denomina así por la figura más destacada en el segundo cuarto del siglo pasado. Va a suponer un avance considerable en casi todos los terrenos de la evaluación formal. Es Tyler quien va a acuñar el término evaluación educativa y quien sobre todo va a proporcionarnos un enfoque concreto que todavía se sigue utilizando en nuestros días. Su concepción queda perfectamente reflejada en su definición de evaluación como valoración del grado en los objetivos propuestos, como han sido logrados de acuerdo a la implantación de un determinado programa. ¿En qué momento surge? Esta etapa surge en un momento en que se criticaba la distancia que existía entre lo enseñado y los objetivos educativos, y el que la evaluación se dejara solamente en una interpretación subjetiva del profesor. Este movimiento proponía como solución, primero, elaborar taxonomías para formular objetivos. Segundo, diversificar las fuentes de información. Y tercero, unificar los criterios de corrección de los exámenes. La llegada de Tyler al mundo educativo en general y al campo de la evaluación en particular supuso una revolución en los conceptos establecidos en la época. Es por ello que muchos lo consideran el padre de la evaluación educativa. La buena evaluación necesitará
la propuesta clara de objetivos, la determinación de las situaciones en las que se deben manifestar las conductas esperadas, la elección de instrumentos apropiados de evaluación, la interpretación de los resultados de las pruebas y la determinación de la fiabilidad y objetividad de las medidas. Las características más relevantes de este periodo que podríamos destacar son: la concepción estática es sustituida por otra dinámica que se entiende la evaluación como un proceso por determinar el logro o no de las metas preestablecidas. Se diferencia claramente entre medición y evaluación. La evaluación no es solo medir, también necesita un juicio de valor. La emisión de un juicio de valor se basa en los objetivos específicos, operativizados, preestablecidos, convirtiéndose consecuentemente en los criterios de evaluación. Los objetivos definidos operativamente son la base en los que se asientan los procesos instruccionales y evaluativos. Y por último, el objetivo de la evaluación en este periodo se traslada a constar el cambio experimentado en los alumnos. En la cuarta etapa, o la denominada de la inocencia o irresponsabilidad social, hacia los años 50 del mismo siglo, se desarrolla este cuarto periodo. Asistimos a un considerable avance tanto teórico como tecnológico de los más diversos instrumentos de evaluación, aunque estos desarrollos científicos no se transformaron en beneficios tangibles de carácter social. De ahí que la propia denominación de este periodo ya nos advierta de la escasez de logros educativos debido a la aplicación de la evaluación formal. ¿Cuáles son las características propias de la época? Las destacan Staffelbeam y Chinkfield en 1987. Dice que aunque la educación se extiende, según ellos dicen que la evaluación se retrae. Se da un retraso en el desarrollo de los aspectos técnicos de la evaluación. Hay un gran desarrollo de test estandarizados y de taxonomías de objetivos para su utilización a nivel nacional. Pero las evaluaciones dependen solamente de las directrices escolares locales. En la quinta etapa, denominada de realismo o de expansión o tercera generación, se destaca que en esta etapa está claramente condicionada por las críticas a la anterior. De ahí que se intente dar ante todo respuesta a la irresponsabilidad social mediante la puesta en funcionamiento de los distintos enfoques desarrollados hasta entonces, que era el psicométrico o el tayloriano fundamentalmente. A partir de esta época se van sucediendo propuestas evaluativas de diferentes autores, basándose en los trabajos, por ejemplo, de Cronbach y Scriven, y supone una eclosión de los modelos evaluativos. Martínez Mediano señala que las características de esta época son las siguientes. Por ejemplo, se evidenciaron los problemas originados por el uso de los métodos de evaluación basados en los objetivos. Se evidenció la necesidad de evaluar tanto los logros esperados como los no esperados. Se evidenció la importancia de emitir juicios sobre mérito y el valor, destacando, por supuesto, los valores y las normas. Se contabilizaron más de 40 modelos de evaluación más o menos formalizados. La sexta etapa de profesionalización, en este quinto periodo nos hallamos en la actualidad. Y el objetivo más importante está siendo el de dar una solución científica a tal crisis, es decir, encontrar cuáles deberían ser las funciones básicas a desempeñar por parte del evaluador, de forma que a lo menos en parte las grandes expectativas en torno a la evaluación de los distintos actos, propósitos, ya sean estos proyectos, programas, centros, currículum, entre otros, puedan ser razonablemente satisfechas, es decir, saber con cierto rigor si son eficientes o ineficientes más allá de las primeras impresiones sobre las que se fundamentaban las evaluaciones informales. Podríamos afirmar con Elvira Martin que esta época se caracteriza por una expansión de la evaluación de programas a los países occidentales,
la aparición de la pluralidad de perspectivas, de modelos y métodos, un interés creciente en lograr que las evaluaciones sean útiles, informando no solo del logro de los objetivos, sino también de cada una de las partes del programa que funcionan y por supuesto las que no funcionan. Responder a muchas más preguntas superando la mera evaluación de los resultados. Y a modo de conclusión, Noelia Alcaraz, 2014, ella concluye diciendo que aproximadamente desde el año 1973 es que la evaluación educativa se encuentra presente en cualquier debate sobre educación. Sus funciones, sus intenciones, incluso hasta sus nombres proliferan y aumentan su complejidad hasta tal nivel que acabamos encontrándonos en un momento histórico donde, a pesar de que el conocimiento sobre la evaluación es mayor que nunca, la confusión es grande. De modo que muchos de los intentos que se hicieron en los anteriores décadas por distinguir medición, evaluación y calificación no obtienen todavía una recompensa. La literatura sobre las nomenclaturas que acompañan al término de evaluación es tan extensa que provoca confusión en cuanto al verdadero significado de dicho término. Ocurre entonces que muchas de las prácticas que dicen llamarse evaluación pretenden ser a su vez prácticas de calificación o de medición. De ahí que hayamos denominado a la época actual como la quinta generación de la evaluación ecléctica.